La mayoría de los trajes de baño, desde los más básicos hasta los más complejos, parten de un patrón básico que fue el que hicimos en el video que les indico en la esquina superior derecha. El día de hoy haremos transformaciones adicionales de panties y de tops o partes de arriba para ir ampliando nuestro repertorio de patrones básicos de trajes de baño. Hola a todos, bienvenidos, gracias por estar aquí en la continuación de la unidad de patronaje de trajes de baño. Empezaremos con las transformaciones de tops y para eso necesitamos adicionar a nuestro patrón básico la medida de cintura a busto, que es la que va, como el nombre lo indica, desde la cintura hasta la base del busto, es decir, la parte inferior. Para la talla 10, que es la medida que hemos venido trabajando, correspondería a 15,42 centímetros. Esta medida la llevaremos al patrón trazando una paralela desde la cintura del patrón hacia arriba a 15,42 centímetros. Aquí estoy tratando de hacerlo en el delantero y el trasero simultáneamente. Sin embargo, pues lo que les resulte a ustedes más lógico y más fácil de trabajar. Ahora vamos a trazar el patrón del top triángulo. Para eso haremos una línea que va desde donde inicia la línea de hombro hasta esta nueva línea de base de busto que acabamos de trazar. A partir de allí trazaremos una curva que irá desde aproximadamente 3 centímetros a partir del centro del patrón hacia adentro y arriba del escote. Luego otra línea curva que partirá desde aproximadamente 2 centímetros desde el costado hasta el mismo punto arriba del escote. Y la razón por la que digo aproximadamente es porque estas medidas son simplemente a gusto de las personas. Este top puede ser tan delgado como prácticamente una franja y lo hemos visto en la sex shop, como cubrir completamente el busto que se utiliza en algunos modelos tradicionales. Esto va muy ligado a las convenciones, a la cultura, a la moda y las diferentes regiones donde se utilicen los trajes de baño. Hemos visto que mientras más Caribe o cercano a lo que es la zona Brasil, la zona costa venezolana, los trajes de baño tienden a ser un poco más pequeños, mientras que en otras zonas los trajes de baño cubren mucho más. Entonces, las medidas siempre van a ser aproximadas, siempre van a ser a gusto de la persona en cuanto a escote, en cuanto a la cantidad de piel que cubren, pero el hecho es que desde esa base de busto es que empezaremos a trabajar. Una vez trazado este patrón, procederemos a agregarle 1 centímetro de margen de costura por los 3 lados, es decir, derecha, izquierda y abajo. La forma de confeccionar este traje de baño ustedes la podrán encontrar en el video que les muestro en la esquina superior derecha. Y en los patrones que he agregado en el canal de Telegram de este modelo está la base con la que se pueden hacer los flecos para que este triángulo se convierta en este triángulo. Tracemos ahora el patrón del top halter. Para eso voy a prolongar la línea de hombro como vendría el patrón originalmente. Y desde esa línea de hombro que empieza en el cuello, voy a bajar una línea perpendicular a la base del busto que podrá ser tan alta como ustedes la quieran. Yo la haría de 2 a 3 centímetros por debajo del cuello y procederemos muy similar a lo que hicimos con el triángulo. Es decir, a partir del escote, a la separación que ustedes quieran, trazaremos una curva, pero esta vez, al llegar al nivel de escote, se irá acercando a la recta que acabamos de trazar para dar esta forma como de botella. Haré lo mismo en ambos costados. Y como dije, el patrón resultante tendrá una forma similar a una botella. La recomendación en este caso es que a partir de ese eje que va desde el cuello a la base, demos más amplitud hacia el lado del costado que hacia el lado del centro, ya que a partir del pezón, la parte que pudiéramos querer cubrir, que es la que está más hacia la axila, es más amplia que la parte que está hacia el escote. Nuevamente les comento que esto también
vuelve a ser una decisión de la persona que va a utilizar el traje de baño o la persona que lo va a diseñar. En el caso de este modelo, yo puedo utilizar la línea central como guía y copiarla igual hacia el costado, y luego hacerle una pequeña corrección en la parte inferior. Es decir, la forma que mantengan estas curvas no es realmente muy importante, solamente que abajo parta en forma angular desde la base y se vaya haciendo cada vez más estrecha, porque al finalizar allá arriba es donde se va a conectar con el amarre de cuello, que puede ser un amarre parecido al de las panties que mostramos en este video, o simplemente un doblez para que a la recta que acabamos de trazar por ahí pase un pitillo y amarrar el cuello de esa manera. Yo les puedo comentar que el pitillo, según la forma como se corte, vertical u horizontal, puede quedar maltratando un poco en el cuello. Cuando nosotros hacemos el corte de la tela horizontalmente para coser el pitillo, los canales de la tela quedan formando como una especie de sierrita que lastima un poco el cuello de la persona. Entonces hay que tener cuidado con eso, y para no tener dudas, yo recomendaría utilizar un amarre como el que utilizamos en la panty que hicimos en este video. Una buena medida de ancho para este extremo superior es de 3 centímetros. Nuevamente agregaremos 1 centímetro de margen de costura por los 4 costados, es decir, derecha, izquierda, arriba y abajo. Por último, hagamos el patrón del bandeau o strapless, que es el que no tiene los tirantes. Para eso, entonces, ahora por fin cobra sentido el que esté el delantero y el trasero juntos. Este es muy sencillo. Ya el patrón base tiene todas las reducciones, lo que quiere decir que aquí únicamente vamos a trazar el borde superior y el borde inferior correspondería a esa línea base que nosotros trazamos. Hacemos coincidir los puntos de axila y en la espalda, mientras en el delantero la curva es convexa, es decir, hacia afuera, en la espalda la curva es cóncava, es decir, hacia adentro. Nosotros vamos a prolongar esa espalda hasta el centro de espalda. La curva del delantero va desde el centro o escote central delantero hasta la axila, y ese simplemente sería el patrón del bandeau. Esta curva yo la puedo levantar un poco, es decir, hacerlo menos escotado, llevarlo un poco más arriba, o la puedo dejar donde la tenía inicialmente. La forma igual puede ser así redondeada, o yo puedo hacer una recta totalmente y hacerle honor al nombre, porque bandeau es una palabra en francés que significa una banda como una curita o como una simple cinta. Ahí tendría yo mi patrón de espalda, que es así sencillo, y el patrón del frente o delantero, que tendríamos que desdoblarlo o abrirlo, ya que es un patrón que va cubriendo ambos senos, es completo. Ya que tenemos desdoblado el top o lo que sería la copa, vamos a agregarle 1 centímetro de margen de costura igual, arriba, abajo, derecha e izquierda. Lo mismo haremos con el patrón de la espalda. 1 centímetro de margen de costura arriba, abajo, derecha, izquierda. Lo único que hay que tener en cuenta aquí es que el patrón de la espalda se va a colocar boca arriba o boca abajo según el lado que vayamos a cortar. Es decir, si es la espalda derecha en un sentido, y para cortar la espalda izquierda el mismo patrón volteado del otro lado. En el próximo video vamos a ver cómo trazar la panty de tiritas, que es la panty que se usa con el top triángulo, y una panty que llamamos panty de canales, cuyos costados forman unos canales para hacer los amarres, además de unos accesorios que van a ser los vuelos, que se cortan de manera circular, y también los flecos en los diferentes tops, ya que al parecer la tendencia de este 2023 vuelve a traer a la palestra algunos flecos.